Admite que hay nobleza en ti cuando los triunfos legítimos de tu prójimo te causen alegría. Muy buenas tardes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, les da la más cordial bienvenida a esas actividades de la Universidad Internacional de Verano en la primera jornada de Derecho, Empresa y Transparencia. En este momento tendremos la ponencia Nuevo Sistema de Justicia Penal, Reto del Estado, por parte del maestro José Luis Martínez Morales, catedrático y compañero también de la Universidad de Guadalajara. A continuación, cederé la palabra al maestro José Mavio Ramírez Trejo. Es el encargado visitador regional de la Comisión de Derechos Humanos de la Región Altos Norte. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Veo abogados jóvenes que han sido alumnos tanto del maestro José Luis y míos. Les doy la más cordial bienvenida. Agradezco mucho a la Universidad de Guadalajara, a la doctora Yolanda que nos hizo el favor de invitarnos, pero sobre todo que tuvo la visión de tocar este tema o de incluir este tema en la Universidad Internacional de Verano. Es un tema que es muy actual, que ha despertado mucha polémica, que hemos batallado mucho quienes nos encontramos trabajando ya en este nuevo sistema. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, por un acuerdo entre el Supremo Tribunal y la Comisión, nosotros estamos asesorando a las víctimas y a los ofendidos dentro de los juicios orales. Entonces es un tema que además de que me interesa mucho, a mí me da mucho gusto presentar a alguien que ha sido, si no ha sido mi maestro en el aula, sí ha sido mi maestro en la vida práctica, en la profesión, el licenciado José Luis Martínez Morales, que es originario de Guadalajara, que es abogado egresado también de la Universidad de Guadalajara. Se desempeñó durante mucho tiempo aquí en nuestra región como él anteriormente se le llamaba delegado regional, ahora es el director regional de la Fiscalía General del Estado. Tiene a su cargo la dirección de todos los agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora. Entonces es un placer para mí el haber convivido con alguien que ahora venga a compartirnos un poco de sus conocimientos. El licenciado tiene una maestría en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y además pues tiene múltiples diplomados, conferencias, seminarios, cursos, sobre todos relacionados con sistema penal. Quisiera yo también compartir, antes de cederle el uso de la voz, la manera como yo conocí al licenciado. Por mi propio trabajo, que es en la Comisión de Derechos Humanos, nosotros, una de nuestras labores es vigilar la actuación de los servidores públicos. Y anteriormente conocíamos en la región, tanto Altos Norte como Altos Sur, todos los municipios, incluyendo Arandas, Jesús María, y la primera vez que yo me tocó conocerlo, él estaba en Arandas. La impresión que da una persona a la primera vista es muy importante. Generalmente cuando uno va con los agentes del Ministerio Público, uno como visitador de derechos humanos, lo ven a uno como el enemigo. Es el que viene a vigilarme, es el que no me deja hacer mi trabajo.
es el que no me deja golpear a la gente, el que no me deja presionarlos a la hora de interrogar. Entonces, cuando llega uno con el agente del Ministerio Público, por lo general va uno con el temor de que a ver de qué manera me recibe. Y es una lucha de poder que a lo mejor luego escribimos un libro los dos sobre esto, pero es una lucha de poder entre el que tiene la responsabilidad de perseguir el delito, de integrar una averiguación y demostrar que una persona ha cometido un delito, y el que va por el otro lado a decir, espérate, antes de perseguir el delito, respeta a la persona. Entonces, fue muy interesante porque les digo, por lo general hay una lucha de poder ahí entre una institución y la otra. Cuando yo lo conocí a él, a mí me sorprendió mucho que en lugar de recibirme con la espada desenvainada, me recibe con un abrazo, me recibe, siéntese licenciado, véngase, vamos a platicar, cuál es el problema, si hay algo que corregir, lo corregimos. Y esa impresión me hizo pensar a mí que esta persona iba mucho más arriba de lo que estaba. Después de ahí me tocó verlo después en Tepa, y finalmente nos tocó el destino, nos dio la suerte de trabajar juntos, se puede decir, en esta región de los Altos, pero las bendiciones no siempre duran toda la vida. Lo cambiaron a él el año pasado y pues sí me dio mucha tristeza, pero eso no ha quitado que sigamos siendo amigos, que sigamos en contacto, que compartamos opiniones, que compartamos conocimientos y sobre todo que exista un vínculo de amistad entre el maestro y su servidor. Entonces, para mí, además de ser un gusto, es un verdadero placer el presentar en esta tarde a ustedes al maestro José Luis Martínez, que además de conocimientos amplios sobre este tema del sistema penal acusatorio, es una persona que tiene que transmitirnos, además de esos conocimientos, el valor humano, el valor ético de la profesión del abogado y la responsabilidad de quien ejerce la función de una fiscalía. Entonces pido un gran aplauso para el maestro José Luis Martínez. Muchísimas gracias, compañeros. Agradezco mucho la invitación que me hizo la doctora Yolanda Magaña, a la maestra Alma Cebes, y por supuesto que la presentación de mi amigo y el maestro Mavio Ramírez, persona que es muy honesta, muy humano, y yo creo que no puede haber otra persona a cargo de los derechos humanos en esta región como él. Le agradezco mucho a la universidad, agradezco mucho la presencia de estudiantes, maestros, compañeros abogados, conozco algunos son mis exalumnos también aquí. Es un gusto para mí estar aquí en este auditorio, la siento como mi casa. Y bueno, pues ahora la invitación que me hicieron fue hablar acerca del nuevo sistema de justicia penal. Este ciclo de conferencias que ha ocurrido aquí son muy importantes todos. Y yo, desde estudiante, los maestros me decían, acudan a las conferencias, acudan a las pláticas, en todo se aprende. Hay criterios diferentes, es lógico. Hay criterios diferentes, la forma de interpretar una norma. Precisamente eso es lo bueno de este sistema, del derecho. Es muy importante y bueno, ahora el tema que me correspondió platicar con ustedes es acerca del nuevo sistema de justicia penal, el reto del Estado. Si fuera mi aula en la que doy las clases, a veces les preguntaría a los alumnos, ¿qué conocen, qué respuesta creen que si el Estado está cumpliendo a cabalidad con el nuevo sistema o en dónde creen que esté fallando el Estado? Creemos que son múltiples los factores. Uno puede ser los recursos económicos,
el presupuesto para poder arrancar debidamente el nuevo sistema en todos los aspectos, desde el punto de vista, desde el aspecto legislativo, desde el aspecto ejecutivo, desde los poderes y por supuesto que judicial. En los tres poderes todavía no se lleva a cabalidad todo. Es un compromiso de todos nosotros, es un compromiso de la sociedad, pero el Estado como rector debe de implementar las políticas públicas y buscar la manera de cómo eficientar este nuevo sistema. Al hablar de los diferentes factores que implica el nuevo sistema y el reto del Estado, pues es muy probable que se interlacen, que se comuniquen unos con otros. Otro de los factores, por lo pronto les dije, el factor económico. ¿Qué presupuesto tiene el Estado para poder implementar? La capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia penal. Pero si hablamos de la capacitación, también hay que aplicar recursos para capacitar al personal. Y seguimos otra vez los recursos. Y también de la infraestructura. Aquí nada más hay una sala de nuevo sistema aquí en esta ciudad de Lagos de Moreno. Hay 2 en Tepatitlán y así en diferentes lugares. Si habláramos también de las cuestiones económicas, ¿por qué no hacer otra? ¿Por qué el Estado no creó otra y la instaló en San Juan de los Lagos, por decirlo? Entonces, la verdad que es un todo, y todo se relaciona a la infraestructura, la capacitación del personal, a los operadores del nuevo sistema, y hasta las mismas leyes. Habría que haber muchas modificaciones. Se tienen que hacer reglamentos, leyes secundarias, para que pueda operar todo el nuevo sistema. Pero al haber leyes secundarias, también tendríamos que hablar de organismos que puedan solventar el nuevo sistema de justicia penal. En la introducción que hizo el maestro Mavio habló acerca del asesor jurídico. Ayer mismo tuve la oportunidad de estar con él en una audiencia, pero no sé, como asesor jurídico, al hablar que tuvo un convenio de derechos humanos con el Supremo Tribunal para que asistieran a las víctimas. Es necesario que las víctimas cuenten con asesor jurídico real. ¿Por qué digo real? Porque en la práctica no en todos los distritos está ocurriendo. Hay distritos en que llega la víctima únicamente. ¿Y por qué el imputado sí tiene a su defensor privado o público, y por qué la víctima no tiene a su asesor jurídico? En un plan de igualdad, en un principio de igualdad procesal, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene las mismas facultades el asesor jurídico que el defensor público o privado. Intervenir, presentar recursos, hacerle saber a la víctima sus derechos, todas las facultades, y no en todos los distritos está ocurriendo, no lo hay. El maestro Mavio habló acerca del convenio. Se tienen que hacer convenios para que pueda operar un asesor jurídico. Entonces el Estado lo debería de implementar. ¿Por qué convenios? Creo que el asesor jurídico deviene de la Ley Estatal de Víctimas. La Ley Estatal de Víctimas establece que todas las víctimas y ofendidos tienen derecho a que el Estado les proporcione, asesoría jurídica, que los represente en los procedimientos penales. Tiene derecho a la atención psicológica, tiene derecho a la orientación, al cuidado, al resguardo.
tiene derecho hasta el alojamiento provisional. Supongamos que está siendo víctima del propio esposo en el domicilio. Para ello, el Estado tiene una disyuntiva, que la autoridad del agente del Ministerio Público le imponga medidas de protección y obligue al causante de los hechos a salirse del domicilio y a darle la protección y imponerle que no se le acerque a la víctima, pero el Estado también le puede dar alojamiento. Que tengo conocimiento que únicamente en la ciudad de Guadalajara hay una casa de asistencia en donde las mujeres, los familiares que estén sufriendo un ataque, una violencia, luego les pueden dar, y es como un hotel, está ahí en Guadalajara, por Avenida Circunvalación Normalistas, en ese rumbo ahí. Las veces las podría hacer los municipios. Pues bien, es necesario que a la víctima esté a la par en los procedimientos penales, que sean asesorados valga la redundancia, por asesores jurídicos y no únicamente el imputado. Pero eso es de ahorita y créanme que vamos de ganancia. Les comentaré que la víctima hace muchos años sí respondía al mismo acto que le hacía el activo, es decir, el agresor, quien le causaba una lesión. Antes de que aparecieran los poderes que pudieran orden. Me golpeas, te golpeo, me hago justicia, pero me robas, te robo. Ellos mismos lo hacían, pero al paso de los años y la intervención del Estado, se creaban pues ya organismos, instituciones que garantizaran la procuración y la administración de justicia. Y luego ustedes se darán cuenta que pasaba lo siguiente. Tal persona fue agredida, vulneraron un bien jurídico, la golpearon, le robaron y empezaban a salir las notas periodísticas en donde decía, fulanito de tal causó este delito, atropelló y mató a 3 personas, por rencillas lo mató y siempre se hablaba del causante de los hechos. Y de la víctima se olvidaba. En un inicio estaban a la par. Después, con las instituciones, se hablaba más del causante. Por ejemplo, en estos últimos años y en fechas recientes nos hemos dado cuenta de que han detenido a personas criminales de delincuencia organizada y todos hablan de ellos. Y lo primero que nos estamos en las noticias son ellos. Pero no sabemos nosotros ni nos damos cuenta a cuántas personas mataron y a quiénes mataron. Se dan cuenta que entonces nos vamos con la figura del causante de los hechos y a la víctima la olvidamos. ¿Por qué no darle a la víctima la importancia que requiere? Pues bien, este nuevo sistema de justicia penal, que fue la reforma en el 18 de junio del 2008, pues ya le está dando a la víctima la importancia que siempre debía de tener. Algunas personas consideraban que los derechos humanos es para proteger al delincuente, es para velar la legalidad de lo que está haciendo, no para proteger delincuentes, es para velar la legalidad que estén haciendo lo correcto las autoridades. Con la reforma del nuevo sistema, las víctimas ya tienen su importancia al grado tal que ya cuentan en la ley con un asesor jurídico, que con independencia, antes de su aparición, antes de las reformas, el agente del Ministerio Público, el representante de las víctimas, ahora con el nuevo sistema, el asesor jurídico podrá representarlos en el procedimiento. Quería hablarles un poquito acerca de las víctimas. No, es importantísimo que en las currículas de las universidades, de los institutos de educación, no se olviden
de las víctimas, claro, hay materias y hay cursos para propiciar esto. Y si ahorita vamos encaminado para que se lleve a cabo y la atención debida a las víctimas, pues con ese tenemos que continuar, pero que se haga efectivo. Les comento que no en todos los distritos se están presentando los asesores jurídicos. Si hubo un convenio, si está el convenio, es muy difícil que todos los visitadores puedan acudir a todos. Se requiere el reto del Estado para que se hagan presentes los asesores jurídicos. Como también esa igualdad procesal que tiene entre el imputado y la víctima en el mismo procedimiento y el reto del Estado para que lo haga, así como no se está haciendo caso realmente acerca del asesor jurídico, tampoco a los servicios de los dictámenes periciales. Aquí nos hemos dado cuenta y en todos que debe de haber también, si es necesario, pues iniciar también con convenios para que se crean también peritos a favor del imputado. Le estoy hablando acerca del reto del Estado, todo lo que tiene que hacer para que se lleve a cabo un verdadero y una implementación del nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué ocurre con los dictámenes periciales? Cuando el agente del Ministerio Público interviene en la investigación de un hecho delictuoso, que sea necesario que en alguna ciencia técnica o arte se establezca un peritaje, el agente del Ministerio Público va a solicitar aquí en Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que dictamine sobre cualquier ciencia. Químico, probablemente analizar la droga, saber la cantidad, saber si es la sustancia un narcótico, un estupefaciente. Y entonces se le dice al imputado y a su defensor que nombren un perito de su parte para que analice la droga. Y yo me pregunto, ¿todos los detenidos, todos los imputados tendrán para contratar un perito? Es muy difícil que tengan para contratar un perito. Y a veces se les indica al defensor, si muchas veces si traen un defensor privado apenas probablemente les van a pagar o a lo mejor el defensor ni siquiera les va a cobrar. Y por supuesto que no lo hace si es un defensor público. Pero entonces, ¿a qué perito va a nombrar? Si no lo hay. Entonces, otro reto del Estado para buscar el mecanismo para que se apersone y haga un dictamen pericial a favor del imputado. ¿Esto por qué? Por la igualdad procesal. Estamos en igualdad de circunstancias quienes tienen que ser nombrados y realizarse el dictamen. No lo hay. Entonces también quizá iniciar con un convenio con ingenieros, Colegio de Ingenieros de Jalisco, con un convenio con médicos, con colegios químicos, para que de alguna manera esas personas puedan ser nombradas como peritos por parte del imputado. Entre tanto, se crea un reglamento, entre tanto un decreto, entre tanto el Estado pueda nombrar un perito por parte del imputado. La creación de organismos. Eso es muy importante. Normalmente, ¿qué está pasando? Algunos defensores no les queda otra más que allanarse y decir, me acojo al resultado de lo que establezca el perito oficial, pero yo digo, ¿esto es legal? ¿Esto es esa igualdad procesal? Porque al final de cuentas, el perito de ciencias forenses es el que va a emitir un dictamen. Estamos en la creencia, compañeros, afortunadamente, hace algunos años,
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se desligó de lo que era el Poder Ejecutivo, de lo que era principalmente de la gente del Ministerio Público, de la Fiscalía General. Antes pertenecía a la misma Fiscalía. Entonces, el que era Procurador de Justicia o Fiscal General ponía un director de periciales y le podría decir, analiza esta sustancia, el dictamen que fuera, una causalidad vial, pero como trabajas para mí, probablemente los resultados hubieran sido insidiosos hacia la parte. Y es ahí, compañeros, donde no había una igualdad. Afortunadamente ahora se creó, jurídicamente se ligó, ya es un instituto autónomo, no pertenece a la Fiscalía, entonces se cree que debe de tener los dictámenes más imparciales. Pero aún así, es necesario que se cree un organismo o algo, una institución para que aquella persona de escasos recursos que no tenga para pagar un perito, lo tengan a la mano. Y volvemos a hablar acerca de los recursos económicos para la creación de peritos a favor del imputado. Así como lo mencioné, también los asesores para las víctimas. Y entonces empezamos a platicar de esto. Es muy importante la capacitación de los peritos. Es muy importante la capacitación de los operadores del nuevo sistema. ¿Quiénes son los operadores? Pues estamos hablando de jueces, defensores, ministerios públicos, policías. Y se ha hablado y se tienen muchos escritos y muchos juristas han hablado que el policía es el primer eslabón del nuevo sistema. Al hablar de policía, es el que se ha estado trabajando, se han tenido reuniones, se han tenido capacitaciones, se han tenido cursos, pero falta más, compañeros. Falta más. Es necesario que el policía verdaderamente tenga vocación de servicio y vocación para poder servir a la ciudadanía como policías. Y que se capacite. ¿Por qué lo digo? Porque ahora el policía tiene la obligación e inclusive de recabar las denuncias. Y tiene la obligación de realizar actos de investigación. Estos actos de investigación que debe realizar tienen que ser auxiliando a la gente del Ministerio Público. Inmediatamente que el policía tiene conocimiento de un hecho delictuoso, debe de iniciar su denuncia, sus registros, en la que haga constar todo lo que se esté enterando. Pero ¿qué estaba pasando, compañeros? Muchos policías, al verse presionados de que ahora, si no hacen su función debidamente, les pueden acarrear responsabilidad, muchos renunciaron a ser policías. Muchos dejaron, ¿por qué? Porque ahora los van a llamar a juicio. Ahora van a ser interrogados y contrainterrogados por la defensa y por el Ministerio Público, para poderles preguntar qué fue lo que hicieron, en qué intervinieron. Entonces, con el debido respeto lo comento, sabrán que hay policías que no tienen la capacidad, que muchos son nada más hasta la primaria, algunos ni en la primaria y más en municipios alejados un poco, ¿verdad? Entonces, esos policías que apenas saben escribir a veces, ¿cómo vamos a poner a hacer un registro de una denuncia? Falta capacitación y el reto del Estado, que creo que lo está haciendo poco a poco, pero falta más capacitación. Aquí en nuestro estado, la implementación del nuevo sistema de justicia penal empezó por zonas. Primero fue la región de Ciudad Guzmán, después fue esta región también de Lagos de Moreno, y fueron por distritos, iniciándose el nuevo sistema de justicia penal. En el Estado de México, el Distrito Federal, iniciaron por delitos. Todos los delitos de lesiones empiezan en esta fecha.
Todos los delitos de homicidio empiezan en esta fecha y fueron programándose. Como haya sido, aquí la cuestión es la capacitación al policía. Pero ojo, compañeros, la capacitación es doble y más importante. Los policías deberán de resguardar la escena del crimen, la escena del hecho, la intervención. Entre tanto, llegan las policías con capacidad, así lo establece, creo que el 10º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los legisladores ya lo veían venir, la deficiencia, lo difícil que sería para el primer respondiente, para el policía municipal, y dijeron, cuando ocurra un hecho y que llegue el policía, que será el primer respondiente, necesariamente deberá de resguardar el lugar. Entre tanto, llegan los policías con capacidades para procesar la escena. Entre tanto se capacitan, así lo establece. Pues es necesaria la capacitación. Pero otra cosa, entre tanto que llegan los policías para procesar la escena, también ellos ocupan la capacitación. No por estar en la norma quiere decir que ya son capaces. Tienen que llegar y analizar verdaderamente. E inmediatamente avisar a la gente del Ministerio Público, establece el Código Nacional, que por cualquier medio. Lo ideal es el teléfono, que es el que traemos siempre, y así están operando, compañeros. Así está operando. Hay policías que se les olvida avisar a la gente del Ministerio Público y por su cuenta recaba actos de investigación en el lugar de los hechos. Ejemplo, una persona herida por arma de fuego o por arma blanca o una riña, y él llega y con sus formatos que tiene de registros empieza a anotar la entrevista de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos. Y lo realiza y conjunta una serie. Y después le avisa al Ministerio Público y se los lleva. Todo que hacer, toda labor que hace el fiscal y el policía debe de ser en coordinación. Algunos jueces, y válidamente, no le están dando valor, declaran los registros que hacen los policías por no haber avisado al Ministerio Público. Esos errores nos va a llevar a que un hecho quede impune, a que una persona no se le castigue y no se haga la reparación del daño. Y hablamos de la capacitación y hablamos que no se está llevando a cabo, pero todo esto es hacia la víctima, que es en donde va a redundar la gravedad de los hechos. Algunos jueces dicen, como no diste avisos al Ministerio Público de lo que estabas haciendo, declararon nulo los actos que realizaste. ¿Por qué? Porque dice el Código Nacional que el encargado de llevar a cabo las investigaciones de los hechos delictuosos es el agente del Ministerio Público. Entonces, si en ese caso los hizo el policía sin que tuviera conocimiento del Ministerio Público, son nulos. El policía debe de reavisar inmediatamente al agente del Ministerio Público lo que ocurrió. Estoy aquí, pasó esto, a mi vista tengo lesionado, a mi vista tengo este testigo, ¿qué debo de hacer? Recábele declaración a esta persona, si hay un arma de fuego, háblele servicios periciales para que lleven a cabo el embalaje. Y bueno, en algunas circunstancias el código lo prevé, por ejemplo, en zonas serranas, en zonas alejadas de la cabecera del distrito, en donde estuviera lloviendo tremendamente, en donde hubiera circunstancias de la naturaleza que se pudiera llevar un indicio. A lo mejor tengo el arma ahí, pero si no lo tomo, a lo mejor se la lleva el río. Ese aspecto, el policía
deberá de tomarle una fotografía, deberá hacer un registro de lo que está haciendo, y para evitar que ese indicio se dilapide, se pierda, se destruya, lo puede hacer sin necesidad de hablarle a las ciencias forenses. Y es lógico. En nuestro estado hay muchas carreteras en donde sufren contingencias, se desbordan ríos y puede ocurrir eso. Está lloviendo, las manchas semáticas a lo mejor el agua las va a llevar, los va a borrar. Entonces, se les dicen los cursos a los policías que se les sugiere que siempre carguen consigo unos guantes, unos reactivos para tomar muestras y los lleve. Pero todo eso tiene que quedar registrado, lo que está ocurriendo. Y nuevamente hablamos de la capacitación. Hay dinero para hacerlo, pero una cosa muy importante, que los encargados de aplicarlo lo apliquen honestamente y que se vayan para lo que están destinados. Si no, ¿de qué estamos hablando? A los policías se les ha dado capacitación para procesar la escena. Se les está llevando esto. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ir a juicio en un momento dado, en donde tendrán que decir cuál fue su participación y qué fue lo que hicieron. Pero les pongo el siguiente panorama. A lo mejor yo soy un policía muy práctico, soy un policía que mi trabajo en el lugar de los hechos lo hice muy bien, tomé todas las providencias, lo hice correctamente. Sin embargo, cuando me llevan a la audiencia de juicio, no sé hablar. Sin embargo, cuando me llevan ahí, me puse nervioso y no pude explicar lo que hice. El reto del Estado, de los agentes del Ministerio Público y de los defensores también, es que al policía no nada más se le dé capacitación acerca de cómo procesar la escena, porque verdaderamente también es un testigo. Entonces hay que preparar al testigo para la audiencia. En algunas pláticas que nos ha tocado dar, le digo que la preparación de los testigos, ya hay despachos, muchos muy importantes, abogados particulares que se están preocupando por capacitarse ellos, pero también porque sus testigos lo hagan debidamente. ¿Por qué? Porque son testigos reales. Eso de lo que ocurría anteriormente de los abogados que preparaban a sus testigos de decir, tú di que no estuviste, tú di que no viste nada, eso ya quedó de lado. Esos testigos, no va a servir, esa forma de preparar a los testigos no va a funcionar en este nuevo sistema. La ética como abogado tiene que ir más allá. Hay que prepararlos en el sentido, pero que diga lo que realmente ocurrió, solamente darle un orden. Y lo he comentado muchas veces. A veces las cámaras, los micrófonos nos da nervios cómo hacerlo. Entonces imagínense a un policía testigo que aunque haya realizado muy bien su trabajo en el lugar de los hechos, cuando lo lleven a la audiencia no sepa explicar. ¿Por qué nos da temor estar ante un juez? Nos da temor estar ante el público. Por más que haya hecho bien, entonces todo eso va a ir en detrimento del mismo procedimiento y esto. Entonces, el reto del Estado no nomás es capacitar acerca de su forma de intervención en lugar de los hechos al policía, sino también capacitarlo como testigos. Les comentaba a los abogados, me he enterado en algunos despachos en Guadalajara, abogados de renombre, que ellos ya inclusive en sus despachos acondicionaron una pequeña sala de juicio oral. ¿Por qué? Porque para preparar a sus testigos hay que llevarlo ahí y decirle, mira, en la sala de juicio, así está, hay un escritorio de este lado, hay una cámara, hay un monitor de este lado,
Y les digo yo a veces a mis alumnos, ¿a poco no? Cuando hemos ido a una tienda comercial, que cuando vemos una pantalla de cámara de circuito cerrado que pasa uno y se ve, hasta se regresa para verse otra vez. ¡Ay! Imagínense lo que es ver a un policía que no vaya a estar atento a la audiencia por estarse viendo en su monitor. Es muy importante preparar a los policías y decirle en qué consiste. ¿Y por qué no, compañeros? ¿Por qué no llevar a un policía a una audiencia distinta que haya de manera real? Un buen policía que hizo muy bien su trabajo en el lugar de los hechos. Yo como autoridad, mira, ven, tengo entendido, una audiencia es pública, ven para que veas. Así como lo tienen a ese testigo, te pueden preguntar a ti. ¿Cómo te van a preguntar? Solamente vas a decir cuál fue tu intervención y qué fue lo que hiciste. Eso es preparar a los policías, a los testigos invariablemente, ¿no? A cualquiera. Pero es importante que el Estado no pierda la visión de que no nomás es preparar a un testigo para que sepa hacer las cosas en el lugar de los hechos. Porque si no, los procedimientos penales no se van a hacer efectivos en un momento dado en sentencia el pago de la reparación del daño. Y volvemos a hablar de la capacitación y de los retos que tiene todavía el Estado para poder preparar eso. Hemos hablado un poquito de las víctimas, hemos hablado un poquito de la infraestructura, cómo deberse crear de esto. La verdad que es muy importante la capacitación, yo creo, y por supuesto que también la infraestructura que debe de tener todo lo y la misma sociedad. La capacitación a la sociedad, al Estado se le ha olvidado un poco. Es cierto, si hay spots publicitarios, si hay en la televisión, como son los juicios orales, pero yo les digo a mis alumnos, les voy a hacer una pregunta. Les digo a mis alumnos, les voy a hacer una pregunta. Si ahorita les llamaran por teléfono y les dijeran, fíjate que tu familiar acaba de atropellar a una persona. Les pregunto, ¿qué es lo primero que se le lleva a la mente? O fíjate que tu familiar acaba de causar este delito X. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? A mente de la persona está en un problema y está en la cárcel. Eso es lo que tenemos en mente. Capacitar a la sociedad es diferente. Es con spots publicitarios, pero masivos, en donde vea y entienda la sociedad el cambio del nuevo sistema de justicia penal. Que ahora, lo sabrán, que la prisión es la última consecuencia de un procedimiento penal. Es lo último que debe decir. Entonces, el quitarle ese concepto a la sociedad va a ser tardado, pero hay que hacerlo. Y el reto del Estado lo tiene que meter en las universidades, lo tiene que dar en los medios de comunicación, prensa escrita, televisión, todo. ¿Cuál es el nuevo sistema de justicia penal? Y es otro de los retos que tiene el Estado, de capacitar a la sociedad, no nomás a los operadores del nuevo sistema, a la sociedad misma. Nuestros padres, nuestros abuelos no van a entender que una persona que atropelló y mató a una o dos personas, mañana esté libre. No lo va a comprender. Nos va a preguntar, oye, se acaba de matar a 3 personas, ¿por qué está libre? Porque en la idea tenemos de que está bien de estar en la cárcel. Es un gran reto del Estado, lo considero que tiene que capacitar no nomás a los operadores. Quise poner especial énfasis en los policías, pero también en la sociedad.
A la misma sociedad hay que cambiarle también, hay que decirle en qué consiste el nuevo sistema. Creo que falta mucho por hacer. El nuevo sistema es necesario decirles, mire, explicarles con folletos, con periódicos, a través de la televisión. Ahora hay salidas alternas. Ahora no se requiere que pague con cárcel, que pague con una prisión. Es diferente, se trata de esto. A la sociedad es importante poderle decir cuál es el nuevo modelo. Es difícil, pero lo que se tiene que hacer. Y todo eso es compromiso. Pues yo creo que ahora de todos, compañeros, hablamos como el Estado. Bueno, quise hablar del Estado como rector, que es el que establece las políticas públicas para poder llevar a cabo este nuevo sistema, y en qué está fallando y en qué va bien, pero todavía tiene que continuar. Pero creo que es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad también de nosotros como ciudadanos. Es una responsabilidad de las universidades. Y por supuesto que no está detrás. La Universidad de Guadalajara está haciendo mucho por capacitar a los alumnos, y sí quisiera comentar, hay muchos alumnos aquí, ustedes podrán conocer, hay maestros aquí, que hay muchos alumnos muy capaces en este nuevo sistema, que han participado en competencias, y yo los felicito. No quiero dar nombres, pero en realidad hay muchos alumnos aquí. Entonces, las universidades tienen que hacer su papel también. Tienen que poner su currícula. Yo, siendo maestro en este centro hace 2 o 3 años, empezábamos a platicar un poquito del nuevo sistema. Tuve que combinar los dos sistemas porque la currícula me decía que daba el procedimiento penal tradicional, pero ya estaba en vías de aparecer este nuevo sistema, y tuvimos que combinar los dos sistemas. Porque también no podemos olvidar el tradicional. El sistema tradicional continúa vigente. El sistema tradicional, algunos juristas, algunos jueces dicen que tardarán 10, 15 años en poder acabar con ese rezago del sistema tradicional para para continuar ya nada más con el nuevo sistema. Entonces, ahorita hay audiencias que se están llevando a cabo. Es cierto que los dos sistemas se entrelazan en ocasiones. Por ejemplo, en el artículo 5º transitorio del nuevo sistema de justicia penal, de las reformas que hubo ahorita el 17 de junio, para que vean hasta dónde va avanzando esto. Establece, lo digo, es algo importante, a lo mejor ya lo conocen, pero sí hacerles saber. En ese artículo 5º transitorio establece que las personas que ahorita están detenidas en prisión preventiva y que están sus juicios en proceso, pueden acudir ante el mismo juez competente y promover que solicita que se le revise su medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, pero de acuerdo al nuevo sistema, de justicia penal. Es decir, un cliente mío está detenido en prisión preventiva por el sistema tradicional, pero de acuerdo a ese artículo 5º transitorio me establece la oportunidad de acudir ante el juez y decirle: yo estoy siendo procesado y estoy en prisión preventiva por esto, pero de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal hay otras medidas cautelares. Entonces yo puedo acudir con este nuevo. ¿Para qué? Para que se revise. Es cierto, se van a escuchar las partes en un procedimiento, en uno de los principios de igualdad, se va a escuchar al Ministerio Público, se va a escuchar a la defensa, y es muy factible que el juez le decrete la libertad para que su proceso se continúe en libertad y no estando detenido. Artículo 5º transitorio de las reformas del nuevo sistema de justicia penal que hizo. Y déjenme decirles algo actual. Ahora me comentaron que ahora había una audiencia en Jalisco, se iba a realizar ahora en segunda instancia una revisión de una medida cautelar, y los magistrados suspendieron la audiencia hasta que regresen de vacaciones, acerca de lo que les estoy diciendo.
En el Estado de México ya llevan aproximadamente 23 personas que salen de estar en la cárcel, en prisión preventiva, han salido. Entonces, compañeros, esto va a evolucionar. Esto es un nuevo sistema. Personas que están en prisión preventiva ya pueden sacarlos a ustedes como abogados particulares. Si sus revisiones de las medidas cautelar, puede hacerlo de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal. Es una verdadera reforma esto que está pasando. Yo les digo a los compañeros, les he comentado siempre que les tocó, a los que son estudiantes, les tocó unas reformas grandiosas y estar pendiente de esto. Es más, revolucionó todo, son muchísimos cuerpos de leyes que se cambiaron, algunas que se abrogaron, y entonces es cuestión nada más de que, no nomás los estudiantes, creo que maestros, con mayor razón, todos debemos estar capacitados en los temas y estar al pendiente de las reformas. Eso es nuestro devenir. Quisiera hablar un poquito nada más acerca también de la prensa, de la publicidad. Así como les he dicho del reto del Estado, de cómo que les hace falta más capacitación a los operadores, de la infraestructura, de las víctimas de la desigualdad que todavía aparece en las partes procesales, pues también otro reto del Estado es capacitar a los periodistas, capacitar a los medios de comunicación. Yo recuerdo cuando empezó el nuevo sistema de justicia penal en Ciudad Guzmán, a primera plana de un periódico aparece: primera falla de la fiscalía, dejan libre a una persona. Y yo me puse a pensar, digo, estos periodistas no han analizado, no saben en qué consiste el nuevo sistema, no saben que hay muchas salidas alternas, no saben que la prisión preventiva es la última razón, no saben que el hecho de que salga una persona no quiere decir que el delito quede impune. Bueno, entonces, ¿en dónde está la capacitación para la prensa? A veces la prensa, ustedes saben, que puede intervenir para bien, con intereses distintos, como también para mal. A la prensa se ha establecido que muchos periódicos están a favor de un candidato y hablan bien de él o de un presidente, pero muchas veces no son éticos. Al grado tal, no sé si se dieron cuenta, entonces creo que sí fue muy sonado, cuando creo que en la Ciudad de México, no sé qué parte, ocurrió un secuestro en donde estuvo involucrada una francesa. ¿Cómo es posible que la prensa se haya prestado para decir cómo fue con la detención? Todo eso de manera irregular dio como resultado que no haya habido un debido proceso, dio como resultado que una persona saliera libre. Entonces, con esto quiero decir solamente el comentario, quiero decir cómo influye la prensa y cómo es muy importante la prensa, la publicidad, pero ética en el nuevo sistema, porque ellos entiendo el derecho a la información, es muy importante el derecho a la información, es un trabajo, lo deben de realizar, pero también que sean éticos. Pueden asistir a las audiencias de juicio oral, a las audiencias del nuevo sistema, y tienen un lugar reservado para ellos, pero también hay restricciones para ellos. Si uno de los principios es la publicidad, pueden estar. Algunas ocasiones se les ha llamado a juicio también a ellos. Recordarán que otro de los principios es el de la presunción de inocencia, por lo tanto, tienen estrictamente prohibidos tomarle fotografías a las personas involucradas en hechos posiblemente delictuosos. Y no sé si se dieron cuenta,
A veces ya creo que sí está, ya no están, pero cómo en la ciudad de Guadalajara acudían las televisoras y pretendían entrevistar al conductor de un vehículo que participó en un choque. ¿Y por qué lo hizo? Y venía tomado. ¿Y qué está pasando con la prensa? Se supone que este de los principios, si no se supone es real, es el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué decirle a una persona que es responsable y que por qué lo hizo? Debe de haber un nuevo mecanismo para poder encauzar debidamente la función de la prensa, ya sea escrita, ya sea vía televisiva, pero que se haga verdaderamente otro reto del Estado de cómo crear políticas públicas, darles cursos a ellos también, de cuál es la función del periodista. Si intervienen en lugar de los hechos y lo hacen presente cualquier persona, lo pueden mandar llamar para que establezcan a audiencia qué fue lo que hizo en el lugar de los hechos. También ellos podrán ser citados si es que llegan al lugar de los hechos. No estamos, ni se les va a coartar el derecho, tienen el derecho a la información, el derecho a trabajar. Pero recordarán que en el derecho, cualquier persona que tenga conocimiento de derecho y que lo haya percibido tiene la obligación de presentarse a la audiencia y declarar. Máxime, si llevan cámaras de video, se les puede solicitar esos videos que sirvan para esclarecer un hecho delictuoso en el sistema penal. Son muchos los retos que tiene el Estado. Son de creación de infraestructura. Esta infraestructura es de capacitación. Ahí va, creo que vamos bien, pero es necesario establecerlo bien. Es un compromiso de la sociedad, es un compromiso de las universidades, es un compromiso de decirle a la gente a través de spots publicitarios, a través de la sociedad, decirle en qué consiste el cambio de sistemas de justicia penal. Muchísimas gracias, compañeros. Estoy a su disposición, un poco breve en relación a la forma de cómo los retos que tiene el Estado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Yolanda, le agradezco mucho la invitación. Maestra Alma, estoy a sus órdenes, compañeros, si quieren hacer algún comentario, pregunta, con todo gusto. Y es más o menos lo que tenía programado para esto. Maestro, desde el policía hasta los jueces, la mayoría no saben qué hacer. ¿Cree usted que se encuentra colapsada la justicia en nuestro país? Bueno, miren, vamos empezando el nuevo sistema. No creo que se esté colapsando. Vamos empezando. Yo creo que para poder hablar del colapso del sistema tendría que avanzar un poco. Ahorita estamos en el hecho de poder avanzar. La cuestión es entender cuáles son las salidas alternas. El hecho de saber si se sanciona o no se sanciona, si llega a juicio o no llega a juicio, o un procedimiento, no necesariamente quiere decir que está funcionando el sistema si se va hasta juicio, hasta la etapa de juicio. Hay muchas salidas alternas para poder decir, también en esos casos se están resolviendo los asuntos y no considero que se trate de no colapsar. Creo que es muy prematuro hablar del colapso. Creo que estamos iniciando. Es necesario hablar, como lo comenté hace un ratito y usted mismo lo dijo, la preparación de los policías. Lo que me preocupa mucho es que no se haga efectiva la justicia. Lo digo ¿por qué? Por la capacidad, o más bien por la incapacidad del policía. Pero no más del policía, digo, es en general. Argumentamos los policías porque son los primeros respondientes. Y porque, bueno, pues le expliqué
dónde puede devenir que no se haga efectiva el cumplimiento del objeto del nuevo sistema de justicia penal, que procurar que el delito no quede impune, que se haga la reparación del daño, proteger al inocente. Eso es el objeto del nuevo sistema de justicia penal. Pero creo que es prematuro hablar un poquito. Sin embargo, es necesario que todos aportemos un granito de arena para que esto no se colapse. Lo digo porque también nosotros tenemos que exigir que se hagan las cosas, no quedarnos así. Y desde todas nuestras trincheras, como abogados litigantes, como maestros, como defensores, como ministerios públicos, como todos, es necesario hacerlo. Pero se requiere también para poder instaurar, para poder dar las capacitaciones, para poder crear más salas, para crear más personal y llevar a cabo. Es necesario ponernos atención en todos esos aspectos. Es cierto, los policías tienen un papel muy importante, pero es para todos. Buenas tardes. Licenciado, antes que pregunta, quiero hacer un comentario. Tuvimos aquí el día de ayer que usted estuvo con la doctora Lorena Lorca, los dos estuvieron con ella teniendo una charla. Y bueno, yo le pregunté, en Chile sabemos que ellos tienen ya con la implementación de este sistema desde hace 13 años. Y me refiero a la pregunta pues del licenciado, y yo le pregunté que ella cómo veía el nuevo sistema, ¿no? Porque ellos ya tienen 13 años de tener experiencia con respecto a este sistema. Y su comentario me dijo, fue lo mejor que pudo haber pasado en Chile. Fue lo mejor. Si México está en este proceso, obviamente en este momento, como usted bien lo dice, la capacitación en todos los ámbitos es lo que debe de ser importante y estamos iniciando un proceso. Yo le pregunté porque realmente ellos tienen más experiencia, si está funcionando o no el sistema. Y ella me dice, es lo mejor que pudo haber sucedido en Chile. Y si México está en este proceso, pues creo que es lo mejor que le puede pasar a México. Obviamente, como usted lo dice, con la capacitación, el conocimiento real de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. No sé si ella igual en esa reunión que tuvieron ustedes hubo algún diálogo con respecto a este tema. Sí, comentamos algo a lo que se refiere la doctora. El día de ayer, el maestro Mavio, el maestro Armando, tuvimos una reunión con una profesora, con una maestra de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Ellos ya tienen muchos años con el nuevo sistema e intercambiamos diversos puntos de vista acerca del derecho, acerca de la aplicación. Una persona muy capaz, la doctora Lorca, y bueno, pues sí comentó esto. También considero yo que en este tiempo a nosotros, ustedes, a todos nosotros nos tocó estar en este proceso. Hacía más de 100 años que no había una reforma al nuevo sistema, al sistema penal como ahora. Yo recuerdo de estudiante hace muchos años que salí en 1992, hace muchos, y en el 1993 hubo una reforma acerca del cuerpo del delito, una reforma penal, acerca del cuerpo del delito, tipo penal, y todos los abogados y como estudiantes estuvimos platicando de a qué se refiere y preguntando, y eso fue nada más un tema. Pero ahora no, ahora son muchísimos, todo un sistema. Ahora cambia, por supuesto, la seguridad pública, la procuración de justicia, la administración de justicia y la ejecución de sanciones. Todo cambia. Son 10 artículos que hablan de seguridad, de procuración y administración de justicia. Hay leyes concurrentes. Yo cuando era estudiante yo no podía hablar acerca del delito de narcomenudeo, no podría hablar acerca de delitos, principalmente del narcomenudeo, eran federales, cuando yo era estudiante. Todo se iba a la gente del Ministerio Público de la Federación. Ahora no. Ahora el Fuero Común también tiene injerencia en ciertos delitos de índole federal.
y hay concurrencia y hay que aplicarnos. Y es una conjugación de leyes. Así como les hice hace un ratito el comentario de la ejecución de las medidas cautelares, que ahorita todavía pueden, y van a ver muchas personas que están procesadas y que están privadas de su libertad, van a salir libres. Muchos. Ahora iba a celebrarse una audiencia, pero ya en apelación en segunda instancia. No se llevó a cabo, la difirieron para agosto. Iba a ser la primera en Jalisco. Iba a ser la primera, pero muy importante estar así. Hablábamos de la capacitación, hablábamos acerca de todo el compromiso que tiene el Estado para poder llevar a cabo una verdadera implementación. Hablamos de la investigación científica. Antes se decía que la reina de las pruebas era la confesión. Pues cualquier persona podría confesar, con ciertas formas podría confesar que sí cometió este delito. Ahora los métodos científicos, ahora las técnicas científicas de la investigación es muy importante. Pero es necesario, y ahorita me recuerdo para concluir, si las investigaciones de los hechos delictuosos se requieren de investigar científicamente todo, y si en los hechos delictuosos intervienen muchos objetos, prendas de ropa, zapatos, armas, todo el objeto, con todo objeto se puede cometer un crimen. Y yo he hecho este comentario. ¿Por qué el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando patentan productos, deben de establecer ese producto, qué empresa, qué fábrica lo hizo, en qué tiempo lo hizo? ¿Por qué? Porque es muy importante que en la escena de los hechos se pueda asegurar, por ejemplo, una alfombra, si en una alfombra enrollaron un cadáver, y hay que saber esa alfombra, quién la hizo. Esa alfombra, si tiene un lote, una serie en donde se vendió, hay que ver cuáles tiendas son, hay que ver si en esas tiendas hay cámaras de circuito cerrado para saber quién fue a comprar. ¿Por qué? Porque las técnicas de investigación del agente del Ministerio Público y sus auxiliares va más allá. Ahora no nomás es por supuesto que no más que confiese la persona. Se requiere de una labor verdaderamente y saber esa prenda, ese producto, con qué intervino, si fue hecho en México, si fue hecho en Estados Unidos, para poder dar con la persona paso a paso con el autor de un hecho probablemente delictuoso. Todo eso son técnicas de investigación. No los tiene todavía el Estado, es necesario apurarlos en todos esos aspectos. Las huellas, qué zapato usa, por supuesto que los dictámenes de fluidos, de ADN, esto todo, pero es un todo, compañeros. O sea, quería hablar un poquito también acerca de los productos, si es verdaderamente una investigación técnica científica. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy defensor de la tierra de allá del visitador. Felicitarlo por su exposición y solamente una pregunta. Me da la impresión de que a los compañeros fiscales como que todavía no se les quita el chip y que están funcionando el nuevo sistema, el sistema, todavía no se les quita el chip del inquisitivo. Todavía como que no arriban al hecho de que en este nuevo sistema se busca la verdad y no necesariamente tener que buscar un culpable. Me gustaría pues que usted que tiene su formación dentro de la Procuraduría, que pudiera tocar en este aspecto. También respecto a los policías, solamente
agregar que tuve la oportunidad de capacitar a los policías de San Julián y después de 24 horas de trabajo me los mandaban al curso y pues estaban durmiendo. Y aparte pues con el salario que reciben es difícil. Y me los ponía yo a la teoría, a explicarles y no entienden. Y una de las maneras que se me facilitó fue a base de los simulacros, porque son prácticos y en la teoría no la entienden, pero en la practicidad sí. Entonces sí se requiere hacer un trabajo ahí muy amplio. También acotar sobre pues, el Instituto de Ciencias Forenses que usted manejaba, que ya es autónomo, pero en la práctica como que todavía se les quita el chip de que están para la Procuraduría y todavía como que se trata pues de coadyuvar ahí con el Ministerio Público y como que ya esa autonomía como que no existe y sí se requiere pues la necesidad de realmente un instituto de ciencias forenses independiente, realmente. Entonces, también por ahí el nuevo reto también viene con los auxiliares técnicos para la defensa, que no existe pues también. Y son bastantes retos pues, y yo creo que como se decía en el 8º Foro Nacional de Justicia y Seguridad en México, para que este sistema aterrice y funcione como se quiere en la práctica, yo creo que nos faltan 10, 20 años. Probablemente no nos toque a nosotros ver ya un sistema ya afinado y que esté trabajando. Entonces, ahorita pues estamos construyendo, estamos picando piedra para formar este sistema que anhelamos y que dicho sea de paso fue impuesto desde Estados Unidos para capacitar y homologar esa globalización de la justicia, ¿no? Porque ellos son los capacitadores, los que han metido millones de dólares en capacitación. Entonces, en síntesis, me gustaría nada más que abonara en cuanto a ese chip de los fiscales, porque he tenido también el gusto de participar en varios cursos conjuntamente con los fiscales y veo que todavía no se quitan esa camisa inquisitiva, pues de tener que buscar necesariamente un culpable a costa de lo que sea y no la búsqueda de la verdad. Muchas gracias, felicidades por su exposición. Sí, tiene mucha razón usted, maestro. Déjeme decirle que he platicado con los fiscales, he platicado con agentes del Ministerio Público y tienen dos formas de pensar al respecto. Para unos les está haciendo difícil poder cambiar. Le voy a explicar por qué. Dicen un agente del Ministerio Público, tengo a mi cargo la Agencia de Atención Temprana, pero también tengo averiguaciones previas del antiguo sistema. Entonces, por un lado estoy tomando declaración a testigos del sistema tradicional y estoy trabajando con esto. Y luego, después, por otro lado, me estoy yendo a las audiencias. No quisiera decir que es como una justificación. Yo creo que hay que trabajar psicológicamente para diferenciarlos. Pero a veces es un poco difícil cuando yo mismo, como agente del Ministerio Público, estoy trabajando en los dos sistemas por falta de presupuesto, por falta de personal. Pero creo que vamos bien, creo que van camino a tratar de que verdaderamente cada quien tenga su función y pueden llevar a cabo bien y cambiar esa forma de pensar, ese chip como usted lo dice, verdaderamente no ser inquisitivos, verdaderamente ser objetivo en nuestras investigaciones. Sin embargo, hay otros que sí son muy atingentes en lo siguiente, maestro. Este nuevo sistema de justicia penal, a la gente del Ministerio Público se le quitó una carga, si usted se lo voy a comentar, si así se lo digo. Antes en el sistema tradicional tenía la presión de que su asunto saliera bien, de que hubiera un responsable, de que se le castigara, de que representaba al ofendido, de que representaba esto, y entonces recababa pruebas, pero también el abogado defensor poco patrocinaba o promovía. Entonces tenían su idea de castigar, de ejercitar la acción penal, de que si fuera una sanción. Pero ahora se pudiera entender que le quitaron esa carga psicológica de que nada más recabar pruebas
a favor del ofendido. El nuevo sistema de justicia penal debe de ser muy objetivo. El investigador, el agente de Ministerio Público, si en mis investigaciones que esté realizando, si en ellas obtengo un testimonio que le beneficia al imputado, tengo que recabar. Es decir, investigar a fondo si verdaderamente hay un delito, se va a ejercitar la acción penal. Si yo no veo elementos para ejercitar la acción penal, no lo hago. O probablemente no sea, si se han hecho, si no sea de índole penal, a lo mejor es una cuestión civil. O a lo mejor no, entonces las salidas están mandando al archivo temporal o al archivo definitivo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, creo yo que la gente del Ministerio Público se está en vías de profesionalizarse y de quitarse la carga. Ojo, la carga de que no somos representantes del ofendido, sino la carga de investigar hechos y saber si verdaderamente constituyen un delito o no constituyen. Esto es por lo que ve al chip de los fiscales, a lo que usted comenta, a la forma de pensar. Pero está en vías, maestro. Yo los he visto en vías a muchos agentes del Ministerio Público jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero que, créame, comprometidos con su servicio, comprometidos con la sociedad de hacer bien su trabajo. Ojo, es probable que también haya ahí algunos prietitos en el arroz, como en cualquier actividad, pero bueno, es tratar de erradicar los malos hábitos y de hacer bien nuestro trabajo. Si nos debemos a la sociedad y tenemos el gusto de servir, yo soy servidor público, me gusta mucho lo que hago y trato de hacerlo lo mejor posible, con respeto a la persona, con respeto a las leyes, por supuesto, pero hacerlo bien. Entonces, eso es por lo que ve esto, por lo que ve a los policías, pues sí, a los policías municipales, pues sí, es el eslabón, es lo primordial y qué bueno que se están todavía capacitando muchos policías porque sí es pues muy importante. Nomás yo creo que iba un poco más allá, así como los puse en su momento, que no nomás es capacitarlos por lo que vean la escena, sino capacitarlos para que en audiencia de juicio digan bien las cosas, que no se nos pongan nerviosos. Creo que las cosas van así, maestro. Y no recuerdo, se me fue el último tema que usted me hizo la pregunta. Perdón. Ok, ¿qué son? Maestro, buenas tardes. Felicitarlo por su ponencia y también me llamó la atención en lo personal el comentario que usted hacía respecto del artículo 5º transitorio de la última reforma que hubo, entre ellas del Código Nacional y otras legislaciones. En lo personal, ese artículo me llama mucho la atención precisamente por el legislador hace una mezcla de dos sistemas, es decir, un sistema previsto en un código nacional y un procedimiento que está llevándose a cabo con la vigencia de un Código Federal de Procedimientos Penales o los locales, que es abrogado por los artículos constitucionales. Me llama mucho la atención respecto de lo que menciona, que ha habido ya algunos jueces que se han pronunciado y que inclusive ya personas han recobrado su libertad en base a ello. Pero yo le pregunto en específico, ese artículo transitorio no choca con los transitorios de la reforma constitucional, en donde separa la vigencia de los procesos, es decir, la vigencia del nuevo sistema con la vigencia de un sistema tradicional. ¿Acaso por técnica legislativa no se debió haber reformado el Código Federal y establecer un procedimiento especial como incidente? Me llama la atención, incidente especificado o no especificado, para en eso, y no que sea un transitorio, porque el transitorio habría que analizar qué tanta cabida puede tener para precisamente en estos dos sistemas. Entonces, en sí la pregunta es, sí, no chocaría pues con los transitorios de la reforma constitucional, y no sería más viable que se haya reformado tanto el Código Federal como el Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco. Gracias. Sí, maestro, tiene razón. Hay un
hay una conjugación de los dos sistemas. Y no nomás es en eso. Al respecto, les digo que sí sería conveniente saber cómo va a resolver ese asunto que está ventilándose, porque ahí van a venir varias. Lo que yo tengo conocimiento que es en el Estado de México, en donde ya algunas libertades, al revisarse sus medidas cautelares de prisión, les han dado libertad. Aquí en Jalisco no. Creo que ahí está este asunto que les comento, que habría que ver. Debió haberse reformado y no dejarlo en los transitorios, porque sí que si se abroga lo anterior, pero también déjeme decirle, no recuerdo ahorita, pero creo que es el segundo transitorio que habla de lo siguiente, para que vean cómo se conjugan los dos sistemas penales. En el segundo dice lo siguiente, en el segundo transitorio, creo que es el segundo, dice: los procedimientos penales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor del nuevo sistema continuarán por sus normas que en el momento que se iniciaron estaban, es decir, el sistema tradicional. Y en algunos lugares, y se continúa por ese mismo sistema, el tradicional, porque estaban ahí. Pero luego dice también el mismo sistema, dice el mismo transitorio. Sin embargo, los hechos delictuosos que ocurrieron antes de la entrada en vigor, si no se había puesto denuncia, y cuando se inicia la denuncia ante el agente del Ministerio Público es cuando se inicia el procedimiento. Pero si no se había puesto denuncia, ejemplo, el día sábado inicia el nuevo sistema y el día jueves o viernes anterior ocurrió un hecho delictuoso, me presenté a poner mi denuncia y se abrió una averiguación previa porque es un hecho anterior, jueves o viernes, hasta el sábado inició. Entonces se continúa como averiguación previa y ese hecho se continuará por el sistema tradicional. Pero si ese mismo hecho ocurrió miércoles, jueves, y yo no puse denuncia, sino puse la denuncia hasta el sábado, cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, a pesar de que hayan sido hechos anteriores, se continuará con el nuevo sistema de justicia penal. Es decir, se abrirá una carpeta de investigación. La diferencia estriba en si se puso denuncia antes de la entrada en vigor o después. Con esto quiero decir la convergencia de los dos sistemas y las fechas, cómo se están manejando en la ley. También considero que debió haberse iniciado también quizá una reforma al Código de Procedimientos Penales para que se estableciera lo que dice el maestro Saldaña, para que se estableciera precisamente la revisión de esa medida, pero una reforma. Sin embargo, los legisladores lo pusieron en los transitorios y ahí se están iniciándose. De todo esto, pues ya saben, será hasta el alto tribunal de la Suprema Corte que nos podrá dar la pauta si las cosas, si este presupuesto jurídico va bien o no, nos va a dar la pauta a final de cuentas. Yo creo que en lugar de transitorio debe haberse hecho una reforma al respecto, pero bueno, lo hicieron así los legisladores federales y está como en un transitorio y entonces sí estaremos viendo a ver qué ocurre. Les digo, eso pasó. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Digo, así como muchos otros que puedan ocurrir. A ver qué pauta probablemente también jueces y magistrados también se estarán dando que pensar al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Adelante. Más que pregunta,
quiero agregar un comentario que no se necesita porque nos ha explicado muy bien, maestro, gracias por eso. Lo que me preocupa mucho en el sistema tradicional de nuestro derecho penal, que en las agencias del Ministerio Público adscritas a los juzgados de primera instancia y los jueces de primera instancia que están todavía llevando a cabo los juicios de cada una de las averiguaciones que en un principio pues se integró por un Ministerio Público y que finalmente se consignan pidiendo la orden de aprehensión. No solamente en los juzgados de primera instancia de aquí de la región, sino en todo el estado, se está viendo que consignan las averiguaciones sin antes desahogar el método alterno de solución de conflictos, obviamente en delitos no graves. Los jueces están dictando las órdenes de aprehensión sin precisamente haber agotado ese medio que la ley en un momento dado señala. Y curiosamente algunos ministerios públicos dicen, no, es que queremos combatir el rezago, queremos esos métodos alternos aquí en la región no se aplican porque no están instaladas el sistema del Instituto de Justicia Alternativa. Y por esas razones explican que no desahogan esa garantía para las partes. Gracias. Sí, bueno, tiene razón. El agente del Ministerio Público desde la primera intervención del hecho delictuoso y si los hechos que se denuncian son susceptibles de resolver esto por los medios alternos, tiene la obligación de hacerlo, de invitar a las partes para que se desahoguen eso, en el sistema tradicional, por supuesto que también en el nuevo sistema. Algunos agentes del Ministerio Público han consignado la averiguación a los jueces y sin haber agotado ese convenio, bueno, esa audiencia, sin haber desahogado los métodos alternos, cuando llegan al juzgado, los jueces han regresado la averiguación para que lo subsanen. ¿Por qué? Porque es una violación a las garantías de las personas. Y los jueces algunos los han regresado, pero el artículo 56 bis del Instituto de Justicia, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, también le da la obligación al juez para que desahogue los métodos alternos. Y ha habido un conflicto entre la gente del Ministerio Público y los jueces, porque el juez le regresa la averiguación a la gente del Ministerio Público para que desahogue los métodos alternos. Pero ese fundamento también obliga al juez. Dice que los agentes del Ministerio Público y los jueces, en el ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de desahogar los métodos alternos. Algunos jueces se lo regresan, otros jueces no, y ellos los desahogan. Pero si ninguno de los dos desahoga los métodos alternos, hay que combatir por la vía jurisdiccional, porque es una violación grave a las garantías de las personas. Entonces hay que ir al juicio de amparo. Pero sí lo están haciendo esas vertientes al respecto. Muy bien, voy a recapitular, ya nos extendimos un poco, la ponencia del maestro José Luis Martínez. Él nos habló de carencias en este nuevo sistema penal. En primer lugar, recursos económicos, presupuesto, políticas públicas adecuadas, capacitación, infraestructura, lugares adecuados, mayor número de juzgados en lugares donde no existen, mayor acceso de las personas, reglamentos, leyes secundarias. Rescató un poquito la importancia de la figura del asesor jurídico de la víctima y la importancia que tienen estas reformas del 2008 para hacer valer a la víctima su derecho de participar directamente dentro de un proceso penal. Habló de los dictámenes periciales, de la necesidad de que existan, además del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que existan otros organismos o a lo mejor a través de convenios con colegios de ingenieros, de peritos en diferentes materias, capacitación y sobre todo la realización de dictámenes imparciales. Habló de la
de la presencia y de la dirección del Ministerio Público en todas las actuaciones, independientemente de que ahora los policías tengan la posibilidad de realizar actos de investigación, la rectoría por parte del Ministerio Público respecto de las carpetas de investigación. Habló de un tema muy importante que creo yo que es necesario luego ampliar más, que es la capacitación a la sociedad. La idea de que la cárcel como método de castigo ha demostrado por muchísimos años que no es un método que signifique una mejoría de la sociedad o que disminuya la delincuencia. Entonces, la idea de capacitar a la sociedad en que hay un nuevo sistema, un nuevo paradigma, una nueva visión respecto de la justicia penal. Habló de la obligación de la prensa de respetar ese derecho a la intimidad de las personas, el derecho a la presunción de inocencia, no ser fotografiado, y las restricciones que establece el mismo sistema para los periodistas, respetando por supuesto el derecho a la información. Y finalmente, gracias a la aportación de todos ustedes, se tocó el tema de los fiscales, las deficiencias que han tenido los agentes del Ministerio Público en la integración de las carpetas de investigación, la adaptación que ha sido muy lenta por parte de los fiscales para implementar este nuevo sistema. Hay 1000 o más temas relacionados con la justicia penal en nuestro estado y en nuestro país. El tiempo se nos agota. Yo quisiera agradecer al maestro José Luis Martínez, quisiera agradecer a todos ustedes su interés en estos temas que son lo más actual que tenemos, a la doctora Yolanda, y pues muchísimas gracias, y que este seminario, esta Universidad Internacional de Verano continúe con ese éxito que ha tenido. Veo que algunos llegaron un poquito ya después, bienvenidos, y ojalá que haya sido de provecho para todos esta plática. A continuación, la maestra Yolanda Magaña López, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico, entregará un reconocimiento al maestro José Luis Martínez Morales. Licenciado, pues muchísimas gracias por esta ponencia. Realmente aprendimos muchísimo, yo en lo personal, y ojalá que de veras nuestra justicia no esté en crisis. Tenemos que seguir estudiando, avanzando, y pues yo le agradezco mucho el que esté aquí con nosotros, y me voy a permitir entregarle una constancia de parte del rector de este centro, y le voy a dar lectura. La Universidad Internacional de Verano 2016, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a José Luis Martínez Morales por su participación como conferencista en la primera jornada de Derecho, Empresa y Transparencia con la conferencia Nuevo Sistema de Justicia Penal, Reto del Estado, efectuado el 15 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016. Atentamente, piensa y trabaja. Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de julio de 2016, y firma el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario, y la doctora Rebeca García Corzo, secretaria académica de este centro universitario. Licenciado, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Gracias, licenciado. Así un pequeñísimo reconocimiento.